Arturo Montalvo era el multimillonario que intentó comprar el futuro. 10 mujeres perfectas, 20 millones invertidos y una cláusula maldita que podía quitárselo todo. Pero en el centro de ese castillo de cristal había alguien que no estaba en el plan: Julia Castillo, la asistente invisible, humillada e ignorada por todas. Lo que nadie previó es que sería ella quien tocaría lo que la ciencia, el dinero y el poder no podían alcanzar, porque hay legados que solo el amor verdadero puede crear. El silencio en el consultorio del doctor era asfixiante. Arturo miraba la pantalla del examen como si pudiera cambiar el resultado con la fuerza de su voluntad. En 6 meses tu producción reproductiva será 0, dijo el doctor Mendoza con voz baja, casi demasiado respetuosa. Es una condición genética rara. Es irreversible. Arturo se levantó sin decir una palabra. Caminó hasta su auto, encendió el motor, pero se quedó allí, con los nudillos blancos contra el volante. Las palabras del testamento de su abuelo retumbaban en su mente con una claridad cruel. Sin un heredero legítimo antes de los 40 años, el control del imperio Montalvo pasaría a su primo. Él tenía 39. De vuelta en el penthouse de la compañía, reunió a su equipo. «Quiero 10 mujeres», declaró. «Inteligencia superior a 140, genética impecable, contratos a prueba de balas, 20 millones para generar a mis hijos». Elena Vargas, su abogada, solo suspiró. «¿Y el lado humano de esto, Arturo?». Él miró el horizonte. «Esto es sobre supervivencia». Julia Castillo regresaba temprano cada día a la pensión donde vivía. Su primera parada era siempre el hospital público, donde dejaba a su hermano Miguel para otra sesión de diálisis. Ella hacía trabajos extras como mucama en hoteles, limpiaba oficinas por la noche y vendía postres los domingos. Desde que su madre había fallecido, una señora de la limpieza que nunca se quejó de la vida, ni en los días más crueles, Julia había cargado con todas las responsabilidades, incluidas las deudas. Ese día, al regresar de otro intento de entrevista fallido, encontró una nota en el portón de la pensión: vacante para asistente interna en una residencia de lujo, salario por encima del promedio, urgente. El sobre tenía un nombre: Elena Vargas, abogada, y un número de teléfono discreto. Miguel tosió en su habitación cuando ella entró. «El hospital llamó, hermanita. Suspenderán la nueva medicina el próximo mes. Es demasiado cara». Ella sostuvo la nota en su regazo, mirando a su pálido hermano acurrucado bajo las sábanas delgadas. «Quizás esta sea nuestra oportunidad». 2 días después, Julia pasó por un rápido proceso de selección. La entrevista final fue en la mansión Montalvo, que aún estaba en renovación. En el gran salón, mujeres con trajes de diseñador y tacones altos ignoraban a la joven de jeans gastados y zapatillas. Ella llevaba una botella de agua en su bolsa y un rosario en el bolsillo de su abrigo. Cuando llegó su turno, entró en el cuarto con el corazón en la garganta. «¿Nombre?», preguntó Elena sin levantar la vista. «Julia Castillo, 30 años, graduada de la preparatoria, experiencia como mucama y cuidadora, y... ¿de verdad necesito este trabajo?». Elena levantó la vista. Parecía cansada, pero firme. Vio algo en los ojos de Julia que no estaba en su currículum. «Tendrías que vivir aquí. Las visitas familiares solo se permiten los domingos. Miguel es mi hermano menor. Haré lo que sea por él. Solo necesito una oportunidad». Minutos después, Elena salió y habló por teléfono. «Encontré a alguien inesperado, pero es exactamente por eso que es perfecta. Pasará totalmente desapercibida». Y así fue como Julia entró a esa casa, sin saber que sería despreciada por todas, sin saber que en una mansión donde no era nadie cambiaría todo. En la primera semana, Julia se volvió un fantasma. Era quien dejaba las habitaciones impecables antes de que las candidatas se despertaran, quien organizaba los snacks, ajustaba la temperatura de la piscina y anotaba cada petición especial: almohadas ortopédicas, fresas orgánicas, flores blancas en las suites. Hacía todo en silencio.
Nadie se molestó en saber su nombre, pero ella sabía el de todas. Lorena, una abogada reconocida internacionalmente; Bianca, una exmodelo y empresaria de cosméticos; Elisa, una genetista premiada, y así sucesivamente. Mujeres moldeadas por el éxito y la estética, inteligencia, fertilidad, apariencia. Las elegidas. Julia solo quería lo suficiente para pagar la medicina de Miguel y conseguir que su nombre entrara en una lista de trasplantes privada. Soñaba con eso todas las noches, incluso cuando caía exhausta sin haber comido. El miércoles, la mansión celebraba una cena formal con los inversores, un elegante desfile para mostrar al mundo la selección genética de Arturo Montalvo. Elena le entregó a Julia un uniforme especial, un discreto vestido negro, un delantal beige y el cabello recogido. Profesional, sin llamar la atención, dijo. Horas antes del evento, Julia estaba limpiando el salón principal cuando Lorena se le acercó. «Quiero champán francés con hielo. ¿Escuchaste?» «Sí, señora, ya lo traigo». «Buena chica», dijo Bianca apareciendo detrás de ella. «Solo no rompas nada caro esta noche, ¿ok?» Julia no respondió. En la cena, todos los ojos estaban en las futuras madres. Julia servía con discreción, evitando las miradas de los invitados, hasta que se acercó a la mesa principal. Lorena, con una sonrisa, movió la pierna con sutileza para que se interpusiera en el camino de Julia. El tropiezo fue inevitable. La bandeja con copas y salsa oscura voló por los aires y aterrizó directamente en el vestido blanco de Lorena. Un silencio sepulcral invadió el salón. «¡Estás loca!», gritó Lorena levantándose. «Esto es pura seda italiana, idiota incompetente». Todos los invitados se voltearon. Julia, de rodillas, recogió los cristales rotos del suelo. No dijo nada. Le temblaban las manos. Sus ojos ardían, pero no parpadeó. «¡Que saquen a esta sirvienta de aquí!», dijo Bianca riendo. «Está arruinando la inversión». Fue entonces cuando Arturo entró. Miró la escena, los cristales en el suelo, el vestido manchado, Julia en silenciosa resignación. «Si rompes algo más en esta casa, se te descontará de tu pago», dijo fríamente. Las mujeres se quedaron paralizadas. «Julia, limpia esto. Ahora». Ella se levantó sin mirar a nadie. En la cocina, mientras lavaba los fragmentos, sus ojos finalmente cedieron. Pero solo cayó una lágrima, y susurró para sí misma: «Tengo que aguantar esto, por Miguel». 2 semanas después de la cena, Julia se había convertido en el blanco constante de bromas en la mansión. Bianca había apodado su uniforme el disfraz de sirvienta. Lorena soltaba risitas discretas cada vez que pasaba. Las demás simplemente ignoraban su existencia. A pesar de todo, Julia siguió adelante. Se despertaba antes que todas, limpiaba en silencio y se escondía cuando necesitaba llorar. Sabía que el mundo no hacía espacio para la gente que venía de donde venía ella. Pero lo que no sabía era que Arturo la había estado observando. Sin que ella lo notara, había observado cómo ajustaba suavemente las orquídeas en el invernadero, cómo verificaba las temperaturas de las habitaciones antes de acostarse, cómo ocultaba el dolor de espalda con una sonrisa solo para no ser una molestia. Esa mañana, la salud de Miguel empeoró. Julia recibió una llamada del hospital mientras organizaba los cubiertos en el comedor. Pidió un permiso de emergencia. Elena dudó, pero se lo concedió. Julia corrió al hospital público, donde encontró a su hermano con los ojos hundidos, la boca seca y la máquina de diálisis zumbando con un ritmo pesado. «El doctor dice que mi función renal está casi en 0», dijo, con la voz débil. «Están tratando de subirme en la lista, pero se necesitan más pruebas y...» «Dinero», ella le tomó la mano. «No te voy a dejar ir, hermanito, te lo prometo». Al día siguiente, regresó a la mansión exhausta. Ni siquiera notó que un papel había sido deslizado debajo de su puerta. Mientras preparaba el desayuno, Elena la llamó a una reunión. Las damas reportaron la desaparición de una valiosa reliquia de la familia Montalvo,
dijo, con la voz tensa. Un broche de rubíes, un regalo de la abuela de Arturo y... fue encontrado en el fondo de tu cajón. El mundo se detuvo. ¿Qué? Esto es un error. Alguien lo puso ahí. Lorena entró en la habitación fingiendo sorpresa. Siempre es la misma historia, ¿no? Alguien lo puso. Igual que tu madre, ¿verdad? Ella también trabajó para la familia Montalvo y también se fue bajo una nube de acusaciones de robo. Mi madre fue exonerada, replicó Julia temblando. Doña Clara Montalvo en persona escribió una carta de disculpas. ¿Y tienes esa carta?, se burló Bianca, cruzándose de brazos. ¿O desapareció justo como el broche? Elena pidió silencio. Esperaremos la decisión de Arturo, pero por ahora estás suspendida de tus deberes en la mansión principal. Julia dejó la habitación, sin fuerzas. Detrás de ella escuchó risas ahogadas, voces que la llamaban ladrona, farsante, fraudulenta. Fue a su habitación, se quitó el delantal y por primera vez en semanas se derrumbó. Lloró como no lo había hecho desde la muerte de su madre. Lloró por el peso de la injusticia, por el dolor de ver la historia repetirse. Por la tarde llegó Arturo. Elena lo llamó de inmediato. Le mostró las fotos, el broche, los informes. ¿Crees que ella sea capaz de esto?, le preguntó él. No lo sé, respondió Elena, pero la evidencia fue colocada con astucia. Si es una mentira, es una trampa de alto nivel. Arturo se quedó en silencio, sus ojos fijos en la ventana. Minutos después, Julia fue convocada a su oficina. Entró con la espalda recta, pero su rostro estaba pálido. ¿Me mandó a llamar? Arturo no respondió de inmediato. Tomó el broche de su escritorio. ¿Es verdad que tu madre trabajó para mi familia? Sí, por 10 años, y fue acusada de robo injustamente. Su abuela en persona escribió una carta de disculpas. Admitió su error. Pero mi madre nunca fue la misma después de eso. ¿Tienes esa carta? Está en el departamento de mi hermano. Puedo traerla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella respiró hondo, porque sabía que si lo descubrían, pensarían que tenía un plan, que vine aquí por venganza. Solo quería un trabajo. Solo quería salvar a Miguel. El silencio entre ellos duró unos segundos. «Puedes irte, Julia», dijo finalmente. Ella lo miró a los ojos. Buscó algo, una certeza, una muestra de apoyo. Pero todo lo que vio fue indecisión. Esa noche, Julia empacó sus cosas. Dejó su credencial en el tocador, una nota para Elena, y salió por la puerta trasera de la mansión bajo una ligera llovizna. No llamó a un taxi. No se llevó nada más que su mochila. Caminó hasta la parada del autobús, y cuando se sentó en la banca oxidada, dejó que el dolor fluyera junto con la lluvia. No lloraba por el trabajo, lloraba porque había creído que alguien como ella podía ser vista. ¿Alguna vez has confiado en alguien y visto cómo esa confianza se desmorona en silencio? ¿Alguna vez has sentido que tu historia era juzgada antes siquiera de ser escuchada? Si esta escena te resonó de alguna manera, responde con un sí en los comentarios. Es mi forma de saber que estás aquí y que esta historia también te ha hablado a ti. 2 días después de dejar la mansión, Julia regresó al pequeño departamento que compartía con su hermano. Miguel estaba mejor, pero aún débil. Cuando ella entró, él intentó levantarse de la cama. «Hermanita, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste tan pronto?» Ella sonrió con esfuerzo. «Tuve un problema, pero todo está bien ahora». Mientras él dormía, ella hurgó en el cajón del viejo tocador de su madre. En el fondo, entre papeles amarillentos y fotos antiguas, encontró lo que buscaba: la carta. Estaba escrita a mano, en papel con el logo de la familia Montalvo. Doña Clara Montalvo, la matriarca, pedía disculpas a María Castillo, la madre de Julia, por haberla acusado injustamente de robo, después de encontrar las joyas en una vieja caja que ella misma había extraviado. Mi memoria me falló, pero mi conciencia no me perdonará. Que esta carta, aunque tardía,
Limpie tu nombre, María. Julia leyó las palabras 3 veces, como si fueran un bálsamo para una vieja herida. Lloró en silencio, pero a diferencia de otras veces, no era por el dolor. Era algo más puro, más completo. Puso la carta en una carpeta de plástico, respiró hondo y miró a Miguel, que dormía en el sofá. No me voy a escapar, hermanito. Nunca más. A la mañana siguiente, se vistió con el mismo atuendo sencillo que había usado para su primera entrevista. Se recogió el cabello, agarró la carta y salió. No había resentimiento en sus ojos, solo resolución. No estaba volviendo a la mansión para suplicar por un trabajo. Estaba volviendo para mostrarles quién era ella y quién siempre había sido su madre. Si sería escuchada, no lo sabía, pero por primera vez no importaba, porque en ese momento Julia sabía que su historia valía más que cualquier acusación, y que, a veces, la dignidad es la única cosa que no puede ser robada o comprada. Julia llegó al portón de la mansión a primera hora de la tarde. Pidió hablar con Elena, la abogada. Fue recibida con sorpresa y sospecha, pero ella no se inmutó. Le entregó la carpeta con la carta. Por favor, lea esto. Es todo lo que tengo. Elena leyó cada línea cuidadosamente. Cuando terminó, levantó la vista. Esto cambia muchas cosas. Minutos después, Julia fue discretamente escoltada al despacho de Arturo. Él estaba de pie, mirando la ciudad a través de la ventana. Cuando se dio la vuelta y la vio, se quedó inmóvil. Regresaste, no por arrepentimiento. Regresé porque tengo una prueba y porque mi madre se lo merece. Le entregó la carta. Él la leyó en silencio. Era, de hecho, la letra de su abuela. El tono era solemne, cargado de culpa. La confesión era clara. ¿Por qué no me la mostraste antes? Porque sabía que en el fondo no confiarías en mí, y yo ya no confiaba en ti tampoco. Él bajó la mirada avergonzado. Lo siento mucho, Julia. Yo también, pero no por mí, por ti, por tener tanto y seguir viviendo con el miedo a perderlo todo. Ella se dio la vuelta para irse, pero él la llamó. Quédate, por favor. Ella dudó. Elena va a reunir a todos en el salón principal. Esta historia se aclarará ahora, frente a todos ellos, y así fue. Frente a todas las mujeres, Arturo leyó la carta en voz alta. El silencio fue absoluto. Esta es la verdad, y cualquiera que haya participado en un intento por incriminarla está oficialmente fuera del proyecto. Bianca intentó protestar. Lorena fingió inocencia, pero ninguna de las dos tuvo el valor de discutir. Julia se mantuvo de pie al otro lado del salón, en silencio. No sonrió, no celebró, porque en ese momento la verdadera victoria no fue ser exonerada, fue saber que su voz había sido finalmente escuchada. Esa noche, Arturo no pudo dormir. La carta de su abuela permaneció en el escritorio de su oficina junto a una vieja fotografía. Doña Clara Montalvo estrechando la mano del presidente durante la inauguración de la primera fábrica de la familia. Miró los dos papeles como si estuviera tratando de descifrar quién era realmente el heredero de una dinastía o el hombre que estaba a punto de perderla. Horas antes, Elena le había recordado una cosa incómoda. La cláusula del testamento sigue siendo válida. Sin un heredero biológico bajo tu custodia antes de los 40 años, todo el imperio va a Camilo. Camilo, el primo oportunista que había estado esperando un paso en falso por años. Y hay más, continuó ella. La cláusula 42B de los contratos de gestación subrogada prohíbe cualquier tipo de implicación emocional o conyugal con terceros hasta que los niños cumplan 5 años. ¿Y si yo? Arturo vaciló. ¿Y si me involucro con Julia? Elena se quitó lentamente los lentes. Pierdes la custodia de los niños y tendrás que pagar el valor total de los contratos a las madres. Estamos hablando de casi $500 millones. Él no dijo nada. Simplemente se recostó en su sillón de piel, con los ojos fijos en el techo. Cuando ella se fue, se quedó solo con la única pregunta que nunca había podido responder. ¿Qué vale más, la herencia que te fue dada
o la que decides construir con tus propias manos. Al día siguiente, la encontró en el invernadero de orquídeas, igual que en las noches silenciosas que habían compartido antes de que todo se viniera abajo. Ella estaba regando las flores con delicadeza, pero sus ojos estaban perdidos. Elena me contó lo de las cláusulas, dijo sin voltearse. Si te acercas a mí, lo pierdes todo. Arturo se acercó lentamente. ¿Y si todo lo que pensaba que quería ya no tiene sentido? Julia dejó escapar un suspiro suave. No compliques las cosas, Arturo. No las estoy complicando. Por primera vez las estoy entendiendo. Ella lo miró por un instante. Había miedo en sus ojos, pero también algo nuevo, una chispa. ¿Y si vuelves a fracasar? Él sonrió, cansado. Tal vez finalmente aprenda lo que significa ser humano. La tormenta comenzó por la tarde. Fuertes vientos sacudieron los cipreses del jardín. Los relámpagos cruzaban el cielo de la Ciudad de México con una furia que parecía reflejar algo interno, algo que se había estado acumulando silenciosamente durante días. En la mansión Montalvo, los generadores ya estaban encendidos. La electricidad se había cortado en una parte de la propiedad y los guardias de seguridad hacían rondas adicionales para asegurar que todo se mantuviera estable. Julia fue al invernadero a revisar las orquídeas, como siempre lo hacía en noches de lluvia fuerte. Era el único lugar donde podía respirar hondo, donde se acordaba de su madre, donde se sentía real. Estaba allí, acomodando las macetas, cuando escuchó la puerta abrirse. No se volteó. Sabía que te encontraría aquí, dijo Arturo en voz baja. Ella dejó escapar una sonrisa cansada. Este invernadero es mi escape y mi confesión. Ella se volteó sorprendida. ¿Confesión? Él se acercó lentamente, como si cada paso desafiara al mundo a su alrededor. No puedo dejar de pensar en ti, Julia, aun sabiendo lo que podría costarme. Ella apartó la mirada. No puedes decir eso, no ahora. Tienes hijos en camino, un imperio que salvar. Tengo contratos, Julia, no hijos, todavía no. No digas eso. Esos niños no tienen la culpa. Lo sé, y nunca les faltará nada, pero no estoy hablando de eso. Otro trueno, más fuerte. Estoy hablando de mí, continuó él. Por primera vez me siento fuera de guión, fuera del plan. Y quizás eso es exactamente lo que necesito. Ella sostenía una regadera como si fuera un escudo. Si me eliges, lo perderás todo. No todo, dijo él, dando un paso más. Todavía te tendría a ti. Ella sonrió, una sonrisa triste. Eso es lo que piensas ahora, pero un día me culparás, me mirarás y verás lo que perdiste. Él le tendió la mano, con los ojos brillando de una emoción contenida. O te miraré y recordaré lo que finalmente encontré. Por un momento, todo se detuvo. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal. Las luces del generador parpadearon, y luego ella soltó la regadera. Un gesto pequeño pero definitivo. Sus cuerpos se encontraron en el medio del invernadero. El beso fue contenido e intenso, el tipo de beso que carga dolor, miedo y verdad. Mucho más que deseo. Cuando se separaron, Arturo apoyó su frente contra la de ella. Estoy rompiendo todas mis reglas. Yo también, susurró ella. Afuera, escondida bajo el porche, Lorena sostenía su teléfono. Estaba grabando todo. La presión del botón fue sutil. El envío automático. En segundos, la mitad de las herederas del proyecto sabrían. Arturo Montalvo estaba involucrado con la única mujer que no era parte del plan. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron 3 meses. Era una tarde en un barrio tranquilo y arbolado, en la zona norte de la Ciudad de México. El sol se filtraba entre los árboles mientras los niños jugaban en la acera, persiguiendo una pelota medio desinflada. En una pequeña cafetería de la esquina, Julia servía 2 capuchinos perfectos. El lugar era modesto, pero encantador. Ahora era la encargada. Estaba tomando clases nocturnas. Miguel continuaba su tratamiento con la medicina garantizada y finalmente
estaba en la lista prioritaria para un trasplante. Ella parecía en paz, no rica, no famosa, pero completa. En el estante detrás del mostrador, entre los libros que ofrecía a los clientes para leer, estaba la carta de la abuela de Arturo, enmarcada, sin subtítulos. Simplemente allí, como un recordatorio silencioso, la verdad tiene un valor. El timbre de la puerta sonó. Ella se volteó. Era Arturo. No en un traje, no con un séquito, no como el señor Montalvo. Solo él, con una camisa clara, con una mirada tímida en los ojos. En sus manos, una pequeña orquídea en un vaso blanco. Pensé que podría ir bien con tu nuevo lugar. Ella se rió, tomando el vaso con cuidado. Las orquídeas todavía me recuerdan a noches complicadas y a victorias silenciosas, terminó él. Se sentaron en una mesa de la esquina. Ambos parecían cómodos en el silencio. ¿Cómo están las mujeres?, preguntó ella rompiendo el hielo. Recibieron todo lo que se les prometió. Los niños estarán bien cuidados. Y renuncié a la cláusula de control total. Cedí parte del imperio a la junta directiva. Ella lo miró, sorprendida. ¿De verdad hiciste eso? Necesitaba dejar de proteger lo que mi abuelo construyó y empezar a construir algo mío. Ella miró por la ventana. ¿Y sabes qué quieres construir ahora? Él le tomó la mano sobre la mesa, con suavidad. Todavía no todo, pero sé con quién quiero intentarlo. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Afuera, el día se hizo lentamente oscuro. El mundo seguía corriendo, pero dentro, por un momento, todo estaba exactamente donde tenía que estar. Ella no conquistó el mundo, pero conquistó lo que estaba dentro de ella. Julia aprendió que la dignidad no es algo que se pide, es algo que se lleva consigo, incluso cuando el mundo intenta arrebatártela. Creció escuchando que tenía que ser 2 veces mejor para ser notada la mitad, y durante mucho tiempo creyó que el silencio era la supervivencia. Pero en esa mansión, frente a las peores versiones del poder y el prejuicio, entendió que a veces la única manera de cambiar el juego es negarse a jugar. Arturo, por otro lado, descubrió que su imperio no se derrumbó por amor. Se derrumbó cuando confundió el control con la seguridad, y que el verdadero legado no era mantener el nombre Montalvo en la cima, era asegurar que el nombre de Julia nunca más fuera olvidado. Juntos, entendieron que algunas historias de amor no comienzan con promesas, comienzan con la resistencia, y que no es necesario heredar nada para dejar una marca, basta con tener el coraje de ser quien eres, cuando nadie más lo cree. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has callado solo para encajar en espacios que nunca fueron tuyos? ¿Cuántas veces han dudado de ti solo porque no veían de dónde venías? Si esta historia te ha tocado, tal vez sea porque, de alguna manera, también es la tuya. Si esta historia te emocionó de alguna forma, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, dale me gusta ahora. Eso me muestra que vale la pena seguir escribiendo historias así. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Los leo todos con cariño, y siempre que puedo, respondo uno por uno. Si crees en el poder de historias que realmente tocan el corazón, suscríbete al canal. Apenas estamos empezando, y tú eres parte de esto. No te vayas todavía. Elige una de las historias que te dejé en la pantalla para que veas a continuación. Nos vemos en el próximo video.